Mi nombre es John César Arango, espero que me estén viendo ahí en la cámara que le encendí un momentico. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en redes y telecomunicaciones, especialista también en finanzas y especialista también en ciberseguridad. Magíster en educación tecnológica, tengo varias certificaciones internacionales, pues soy una empresa que tiene, digamos, representación en Centro y Sudamérica y he sido conferencista nacional e internacional en varios eventos, organizador de varios eventos internacionales de ciberseguridad. En los últimos, desde el 2018 más o menos, nuestra empresa se ha destacado por entrenar a grupos de ciberinteligencia a nivel de Ecuador, a nivel de Panamá, a nivel de Colombia. Entonces, digamos que tenemos una buena trayectoria en todo este tema de la ciberseguridad. Listo, entonces ya con esa presentación apago la camarita y vamos entonces a empezar en materia. Yo les voy a dictar una charlita que tiene que ver con las generalidades de la ciberseguridad, o sea, cómo estamos hoy en día con este tema de la ciberseguridad y hacia dónde tiende esto. Obviamente esta charla es organizada por Más Café pues agradecemos, pues como agradezco yo la invitación para este espacio. Nosotros tenemos en cuenta de que, digamos, que mucho de lo que llegó, mucho, o sea, mejor dicho, todo lo que es tecnología, o sea, cuando pasó la pandemia, no vimos que la tecnología era muy importante para nosotros y dependimos mucho de la tecnología. Esa tecnología la vimos, pues, obviamente, en telemedicina, en lo que estamos haciendo en este momento. O sea, en otro escenario, pues, estaríamos en un auditorio, ¿cierto? Tomando alguito, tomando tinto, ¿cierto? Estamos, pues, ya remotamente. Estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de lo que utiliza de pronto las fuerzas militares para combatir, obviamente, el terrorismo y, pues, de alguna manera, negocios emergentes que salieron a la luz, obviamente, pues, gracias sobre la pandemia. Hay que entender una cosa y es que detrás de todo eso hay un grupo de personas, hay un área de tecnología, hay una dirección de tecnología, hay un área de TI que tiene que velar porque todo funciona, o sea, si esta pandemia, no es esta pandemia, si está bloqueos en la vía, si está paros, pues siempre va a haber un grupo de personas que tiene que garantizar que de alguna manera los servidores estén totalmente disponibles, estén prendidos y que no ocurra nada, ¿cierto? Y eso pues normalmente lo vemos. Sin embargo, pues sabemos que la información que se maneja, tanto digital como física, es una información muy importante y que el ciberdelincuente pues puede aprovecharse de ese tipo de información. Entonces aquí es donde nace tres pilares mínimos que tiene que cumplir la información como tal. Cuando yo hablo de información, puede ser física o digital, o sea, la que está almacenada en los sistemas de cómputo, por decirlo así, pero también la que usted tiene sobre el escritorio, ¿cierto? O sea, un papel impreso. Y esa información pues tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. Algo que es la confidencialidad, que es que el documento solamente es visto por personas autorizadas, ¿cierto? Algo que se llama la integridad, que es que cuando ustedes miran el documento no fue alterado, no fue modificado. Y algo que es la disponibilidad, que tiene que ver con que cuando fuiste a buscar el documento o fueron a buscar el documento, pues obviamente el documento está disponible, o sea, lo encontraron sin problema. Los delitos informáticos nacen precisamente de violar estos tres principios: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Por ejemplo, que es que atacaron a los sistemas de Medellín y se le robaron la información y nos pusieron en Internet. Eso afecta a la confidencialidad. Que es que en un conjunto cerrado al portero le dio por compartir, digamos, la lista de todos los propietarios del conjunto, sus direcciones de teléfono, y se la compartió a una empresa de domicilios para que les pueda mandar su promoción y sus volantes. Eso no es una fuga de información, pero es una exposición de datos personales sin el debido consentimiento, ¿cierto? Si no tiene la política adecuada. Y pues digamos que en este caso, pues afecta la confidencialidad. La integridad, creo que a muchos les ha pasado. La integridad es cuando a alguien se le mete al computador un malware, se les mete, les cifra la información y luego les pide rescate, el famoso ransomware. El ransomware es un claro ejemplo de eso, que ya los documentos que antes se veían ya no están disponibles y fueron alterados. Entonces, digamos que eso tiene que ver
con la integridad. Y la disponibilidad, pues tiene que ver con que los recursos no están disponibles. Le pasó al DANI, que duró más de 45 días por fuera de servicio. Le pasó el primer día sin IVA en tiempos de cuarentena. Entonces se recuerdan que el primer día sin IVA colapsaron los sistemas, porque nunca midieron, digamos, eso se llaman pruebas de estrés, nunca midieron la capacidad que tenía la página web de poder soportar transacciones al tiempo. Entonces, claro, se conectaban muchos usuarios y terminaron haciendo un ataque de negación de servicio donde prácticamente nadie podía hacer compras en Internet. ¿Listo? Entonces, tenemos que ser conscientes que para conservar esos tres pilares de información, o sea, algo que llama la confidencialidad, algo que llama la integridad y algo que se llama la disponibilidad, pues tenemos que aplicar medidas de seguridad. Y muchas veces, pues, a veces no lo entendemos o a veces hay usuarios finales que no lo entienden. Por decir algo, no, es que antes para manejar el correo electrónico, entonces me pedía un login y un password. Pero resulta que llegó el personaje de sistemas, entonces ya dice que el password ya no me lo permite asignar a mí, sino que lo tengo que generar automáticamente y fuera de eso me llega un token por internet donde yo lo tengo que resolver para poder entrar. Obviamente, entonces la forma como yo entro en las cosas pues va a cambiar un poco su funcionamiento, la forma como los uso, pero con eso estoy aumentando un poco la seguridad, porque si el día de mañana alguien se me va a conectar a mi correo electrónico y me mandan a mí un token en el celular donde me están diciendo, venga, usted está entrando al correo, y yo le digo que no, pues no voy a permitir que en ese momento me hagan un ataque. O sea, digamos que tenemos que entender que muchas veces lo que llamamos ciberseguridad o aplicar técnicas de ciberseguridad hace que algunos procesos se vuelvan mucho más lentos. Ahora bien, dentro de los riesgos, pues hablando de estadísticas del 2022, la mayor parte de ellos pasó por correo electrónico, o sea, mucha gente le llegaba técnicas de phishing, que es lo que más se ve por correo electrónico, y digamos que el 14% fue a nivel de la web. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí? Listo. Muchos de los archivos donde nos mandaban ataques, digamos, eran a través de herramientas ofimáticas. Un archivo en el celular activado con macros, o muchas veces a través de los browsers, o muchas veces a través de Android. O sea, un dispositivo Android dentro de una empresa puede ser un riesgo para la organización, o a través de Java, o a través de PDFs. Entonces, digamos que hay muchas variantes de ataques. Dentro de estos ataques, pues digamos que cuando se hacían a nivel de web, la mayor parte tenían que ver con archivos .exe. Los archivos son no ejecutables, ahorita les muestro un ejemplo de esto. Pero hay otros tipos de archivos que pueden ser peligrosos, como los PDF, los DDL, y tenemos que estar seguros con eso. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo nos protegemos? Tener un buen sistema antivirus. O sea, básicamente con un buen sistema antivirus, y no estoy recomendando una marca concreta, de eso no se trata la charla, pero un buen sistema antivirus puede protegerme de que cuando llegue un correo con un archivo malicioso, pues posiblemente lo detenga, ¿cierto? Entonces, digamos que en el caso de la web sería una variante de un posible ingreso de ataque, pero también los correos electrónicos. Y en los correos electrónicos, pues digamos que a pesar de que son más los ataques a nivel de web, por decir algo, son menos los ataques a nivel de web, también eso se da pues más por correo electrónico y vemos que pasa exactamente lo mismo. Nos mandan ejecutables, nos mandan PDF, nos mandan archivos de Excel que posiblemente tengan ransomware o que tengan macros, archivos, por ejemplo, documentos, bueno, infinidad de cosas que nos pueden mandar por Internet. A pesar de que Colombia es uno de los países que mejor leyes de delitos informáticos tiene, porque somos uno de los países que mejor leyes de delitos informáticos tenemos, pues también tenemos que ser conscientes de que en Colombia muchas veces tenemos una de las peores culturas. Entonces, al tener una de las peores culturas, pues digamos que de alguna manera pues no somos conscientes o a veces para un juez condenar un delito informático es bastante complejo, ¿cierto? Porque no tiene el conocimiento de la ley. Eso, pues obviamente lo vemos, lo podemos reflejar en esto. O sea, industria y comercio sacó algo que se llama la ley de protección de datos personales, ¿cierto? Y muchas veces, muchas empresas, digamos, creyeron que solamente era
agarrar unas bases de datos que tenía que hacerlas, digamos, en un documento, o sea, que eran los datos que le pedían a la empresa, las subían a industria y comercio y listo, con eso cumplieron lo que era la parte de protección, pero bueno, viene la parte, realmente la están protegiendo. ¿Qué pasa si un ciberdelincuente se les mete a través del portal transaccional de la empresa o a través de las vulnerabilidades que puede tener la empresa y automáticamente se expone cierta información? Entonces, hay sanciones que normalmente podemos ver. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, ahí. Sí, señor. Listo. Por ejemplo, las sanciones del 2023 de lo que lleva industria y comercio, por ejemplo, Concel, por ejemplo, vea, esta salió el 26 de junio. Y si yo miro la resolución, ¿qué es esa resolución? Eso es todo eso es público, ¿cierto? Todo eso es documentación pública pues, desde el gobierno. Pero si yo miro, por ejemplo, aquí la multa que está por ahí en la penúltima hoja, vamos a encontrar, por ejemplo, 1.306, más de 1.306 millones de pesos la multa. ¿Y eso por qué? Por no proteger adecuadamente los datos. Pero no solamente eso, aquí tenemos empresas de todo. O sea, tenemos empresas de ética oral, tenemos empresas de construcción, espacio, una constructora. O sea, tenemos de todo. O sea, aquí fueron dos demandas, ojo. O sea, Colombia Telecomunicaciones, una empresa de domicilios. O sea, aquí tenemos, digamos, nadie está exento a eso. Entonces, podemos tener muchas, o sea, podemos estar sujetos a una demanda de estos por no proteger de pronto, de alguna manera, los datos personales. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que los riesgos cibernéticos es una realidad, o sea, noticias que han salido, el cibersecuestro del DANI, perdón, el cibersecuestro del DANE tiene, o sea, lo que pasó con el DANE, que prácticamente le tomó 8 días, ¿cierto? Colocar los sistemas, ¿cierto? Estadísticas del 2021, donde se registraron más de 11.200 millones de ataques según la revista Semana, pero por ejemplo en este año ya van más de 5.000. O sea, ciberataques de INVIMA la recuperación del sistema tomaría 45 días. La aerolínea Viveair, ¿cierto? Que automáticamente les pusieron toda su base de datos. Ellos lo negaron y a pesar de eso uno se metía en la deep web, se metía por ahí en la red Tor y encontraba pues eso. Salud Total fue objeto de un ataque externo, ¿cierto? Caracol Noticias también sufrió un ataque. Mire estas noticias de este año, 17 de febrero. EPS es una pronuncia sobre el robo de datos de afiliados. El grupo Call Hacker realizó un ataque masivo a la infraestructura tecnológica de la Universidad Nacional de Colombia y expusieron información, o sea, expusieron correos electrónicos y cosas muy personales. Coca-Cola, ¿cierto? También sujeta, estos son de este año. Agosto del 2019 es, digamos, ahorita el mes pasado, ¿por qué Colombia recibió tantos ciberataques? El país fue objetivo de más de 5.000 millones de intentos, ¿cierto? O sea, se tiene registrado eso y bueno, en fin, cantidad de ataques que han sucedido. Existen técnicas nuevas que normalmente los ciberdelincuentes utilizan. Dentro de esas técnicas, por ejemplo, hay una técnica conocida como el dosing. El dosing es una técnica donde normalmente se expone información. O sea, agarran la información, ya bien sea de una empresa o bien sea de una persona, y las ponen. Por ejemplo, al presidente Lazo de Ecuador les pusieron toda su información y le dijeron quién era la esposa, dónde vivía, la fecha de nacimiento, ponen los teléfonos celulares y todo, y eso se le hizo una exposición masiva por redes sociales. Pero digamos que cosas que están pasando hoy en día, esto, o sea, esto está pasando demasiado, o sea, a alguien le agarran la cédula, ¿cierto? Eso prácticamente es una fotocopia de una cédula, llegan con la cédula y comienzan a boletear a la persona, digamos, a ridiculizarla por redes sociales, donde dice la financiera, préstamo club, ahí la hizo tal cosa, se busca por posible robo de fraude y aplicación financiera. El titular de la deuda dejó este número como referencia. Y claro, y la persona nunca hizo un préstamo con ese préstamo club, no hizo absolutamente nada, pero entonces empiezan a llamarlo y dicen, ah, no quiere que le publique eso, pague. No, pero es que yo nunca hice un crédito con usted. Ah, no sé, lo siento, señor, pero aquí lo tenemos registrado, entonces si no paga o si no, le seguimos publicando. Y muchas veces, por ejemplo, averiguando lo que debía esta persona,
según ellos le cobraban 240.000 pesos, ¿cierto? Entonces, 240.000 pesos para que no la vuelvan a, digamos, en este caso, de forma masiva a boletear. Y esto es una de las cosas que están sucediendo últimamente. Técnicas de OSINT. Las técnicas de OSINT son técnicas, antes de empezar con las técnicas, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No bien? Bueno, No, dentro señor. de las técnicas, listo, dentro de las técnicas de OSINT, digamos que las técnicas de OSINT es las búsquedas de información en fuentes abiertas, y normalmente las fuentes abiertas nosotros las utilizamos para, para recolectar información, o sea, para buscar información, bien sea de una persona o de una empresa. ¿Por qué existe esto? Pues porque de alguna manera nosotros estamos conectados al mundo digital, o sea, estamos conectados de alguna manera en todo. O sea, esto desde el móvil, nuestro nombre, redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, o sea, nosotros tenemos todo normalmente en Internet. Entonces, digamos que llegar al dato de una persona, ¿cierto? Que normalmente, digamos, cuando hago esta presentación, bueno, cuidado, si yo agarro aquí la lista de las personas que hay acá, ¿cierto? Hay una lista de personas. Por decir algo, voy a agarrar a Hugo Armando Vallejo Giraldo. ¿Está por ahí? Hugo Armando. Sí, señor. Aquí estoy. Listo, vale. Vale, entonces vamos a agarrar, por ejemplo, a Hugo, que no vamos a hacer nada malo. Hugo Armando Mucho Vallejo Giraldo. cuidado. Entonces, pónganle cuidado. Hugo Armando Vallejo Giraldo. Entonces, si yo le digo aquí a Google, al simple Google, Hugo Armando Vallejo, y no le voy a colocar el Giraldo, simplemente le digo Vallejo y dejémoslo hasta ahí. Cuando yo hago esta consulta en Google, automáticamente me van a salir 7 millones de resultados, más de 7 millones de resultados. Pero, por ejemplo, la forma como lo busqué está mal, porque si yo hubiera colocado aquí una simple comilla doble, hubiera rebajado la cantidad de usuarios a 559. Y dentro de estos 559 posiblemente llegamos al Hugo Armando Vallejo Giraldo que estamos buscando. ¿Sí? ¿Sí eres vos o no? Sí, señor. El del Facebook sí, el de LinkedIn no. No, el de LinkedIn no, definitivamente no, pero el de Facebook sí. Usted mire que llegaron una persona, por acá hay un podcast de Hugo, escuche, descarga los episodios del podcast de Hugo Armando Vallejo Giraldo. Entonces comenzamos como a crear un posible perfil, Hugo Armando Vallejo Giraldo en YouTube, ¿cierto? Algo que tiene que ver con el inglés y posiblemente la foto, inclusive podemos llegar hasta la foto del personaje, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que pasa aquí. Miremos este de Facebook, que quiero, digamos, aprovechar y mirar algo en Facebook. Por ejemplo, cuando yo me meto al perfil de Facebook de cualquier usuario, ¿cierto? En este caso, el de Hugo, listo, ahí lo tenemos, ¿cierto? Ya tenemos una fotografía de él. Normalmente cuando nosotros creamos una cuenta en Facebook, si uno le da aquí clic derecho y le dice ver código fuente, ve uno el código fuente de la página, y si yo le digo aquí control F, voy a buscar un campo llamado user ID, y este user ID contiene un número, que este número es único. Ese es el número con el que Facebook le dio la cuenta a él. Es como un número de cédula ante Facebook, por decirlo así, una identificación única. Y normalmente eso viene combinado con algo que se llama el Viewer ID. O sea, muchas veces ellos cambiaron. Este es el usuario interno y este es el viewer externo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, esto es un código que solamente tiene, en este caso, Hugo Armando. Quiero que miren este, que empieza por 10.000, y ahorita hacemos otro ejercicio con esto. Entonces, mire que localizar a una persona en Internet, pues digamos que de alguna manera es relativamente sencillo, pues con todo lo que se tiene. Que se me movió esto. Entonces, eso es gracias, eso que yo acabé de aplicar es una técnica OSINT, o sea, es una búsqueda de información en fuentes abiertas. Y las fuentes abiertas puede ser radio, puede ser televisión, puede ser prensa, puede ser cualquier cosa. Esas fuentes abiertas, a pesar de que son abiertas, pueden ser libres o pueden ser de pago, o sea, hay una diferencia muy grande.
Pero así como conocemos nosotros este motor de base de datos que acabamos de hacer la demostración, existen otros motores, por ejemplo, como estos, como el de Chodan, ZMAT, Censys, POFA, MLU, que tienen otro objetivo totalmente diferente. Y su objetivo diferente es que posiblemente podríamos tener acá, si yo me meto a Chodan, me voy a meter a Chodan, para uno poder tener Chodan tiene que tener una cuenta. Tiene que tener una cuenta. Y en esta cuenta, por ejemplo, cuando yo me meto a Chodan, yo puedo localizar cosas como por ejemplo, búsqueme todos los, por ejemplo, o sea, búsqueme por productos. O sea, qué pena es que hay un sonido ahí. ¿No vas a entrar, Gisita? ¿Por qué no, Hola. Gisita? ¿Me colaboran con el micrófono, por favor? ¿Listo? Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, algo por producto, o sea, decirle, búsqueme, por ejemplo, un producto llamado, no sé, Fortinet, ¿cierto? Todas las empresas muchas veces tienen un Fortinet. Ah, hay 79.360. Ojo, no necesariamente es que haya 79.360 en el mundo. O sea, realmente hay mucho. Lo que pasa es que en alguna parte del banner o en alguna parte de la configuración del Fortinet, entonces queda claro que has puesto el término Fortinet, entonces por eso es que uno lo localiza. Y ya con esto, pues uno le dice, bueno, búsquenla, por ejemplo, que estén localizados, por decir algo, en Colombia. Entonces comienzo como utilizar estas fuentes para mirar, ¿cierto? ¿Cuáles me pueden servir? Y no solamente eso, sino que yo, si uno tiene la cuenta adecuada acá, le puedo decir, y búsqueme además los que tienen una vulnerabilidad, o sea, los que tengan alguna vulnerabilidad, por decir algo. Y resulta que este personaje, sin el permiso de nadie, me está indicando que hay un producto Fortinet vulnerable de una empresa X, no voy a poner la empresa, pero que yo perfectamente puedo mirar aquí. Por ejemplo, cuáles son los puertos abiertos, ¿sí? Y cuáles son, por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene. Es una vulnerabilidad del 2014, esta es la vulnerabilidad del Heartbleed. O sea, esta vulnerabilidad, por ejemplo, le permite extraer 64K de lo que tiene la memoria RAM. Entonces hay un equipo en este momento activo que tiene la vulnerabilidad. Y así como busqué esto, yo puedo buscar, por ejemplo, búsqueme todos los equipos en Colombia que son, por ejemplo, vulnerables en este momento. Y esto sale a la luz pública. O sea, miremos a ver cuántos hay. Hay 31.574 regados entre Bogotá, Cali, Medellín, Colombia. Tal. Y si yo me meto a cualquiera de ellos, por ejemplo, no sé, es un ejemplo, mire por ejemplo lo que salió ahí, mire lo peligroso de esto, y son fuentes abiertas, y ellos trabajan con ese concepto de que no, o sea, usted no quiere que lo miren, pues no lo vuelva público, y si ustedes, digamos, no quieren salir aquí expuestos, pues quítele la IP pública y colóquele privado, pero no hay ningún poder que les quite esto. A mí me parece delicado es que están poniendo información, entonces de alguna manera, si yo me meto, por ejemplo, aquí, a este sitio, pues de alguna manera dice que el puerto 80, tiene el puerto 80 abierto y obviamente me está mostrando cuál es la vulnerabilidad que tiene, ¿cierto? Y ya con esa vulnerabilidad, pues un ciberdelincuente con esto puede hacer muchas cosas. Y mire que en ningún momento hice algo que llama un ataque activo, ni me metí al sitio X donde vimos la vulnerabilidad, nada, o sea, no me he metido en ningún momento. O sea, un tercero me está informando esto. Entonces, digamos que eso lo hace peligroso y bueno, hay varias cosas que pueden tener. Entonces, esta diapositiva es lo que les doy a entender de que no solamente es este Google que me permite buscar cualquier información, sino que existe cualquier cosa. Y uno muchas veces no sabe utilizar Google. Y por ejemplo, con Google yo haciendo, por ejemplo, esto se llama técnicas de Google hacking, yo podría, por ejemplo, localizar, por ejemplo, dentro del título en la ventana, por decir algo, dentro del título en la ventana, tráigame todo lo que tenga la palabra DBR login. Y con esto, por ejemplo, no solamente estoy trayendo información de personas o de cosas, sino que estoy trayendo información también de posibles deberes que están publicados en Internet. Y mire ahí la demostración. O sea, ya pues de ahí a saltar a la contraseña es otra cosa, pero podemos acceder también a los recursos que están publicados. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, señor.
Listo. Bueno, acabamos de ver el demo de esta parte, entonces, para que usted lo vea. Entonces, tenemos que tener en cuenta de esa realidad. O sea, normalmente cuando nosotros sufrimos un ciberataque, ese ciberataque puede ser por tres factores. Un atacante externo, alguien que nos quiere hacer un daño, y definitivamente ahí no importa el origen. Un atacante interno, un empleado inconforme o alguien que nos quiere hacer daño, o sencillamente alguien que está trabajando ahí como un consultor externo y posiblemente nos quiera hacer el daño, le dimos un espacio de trabajo, o normalmente un empleado descuidado nos puede hacer un factor de ataque. Entonces, normalmente el atacante externo se puede hacer por ingeniería social, que ahorita explicamos esto, por explotar una vulnerabilidad, lo que les mostré ahorita, donde se pueden encontrar vulnerabilidades. Y esto conlleva a que eso lo hace a través de los servicios web, a través de escritorios remotos publicados, las cuentas corporativas o acceso a información pública. Y esto obviamente lo va a llevar a violar los tres principios que les dije ahorita en la información, o sea, accesos y usos indebidos de la infraestructura, confidencialidad, robo de información, confidencialidad, afectar la privacidad de la información o interrupción de las operaciones, ¿cierto? De alguna manera. Un atacante interno lo puede hacer con ingeniería social, con la explotación de vulnerabilidades, pero se le suma el ataque directo físico. O sea, es cuando ya alguien te llega y te dice, ven, ¿por qué no? Ven, es que esta memoria, te comparto esta memoria que tengo ahí, tres canciones muy buenas que salieron últimas, y usted llega y enchola la memoria en el equipo y ¡pum! Quedó infectado. Entonces eso puede ser un ataque directo, ¿cierto? O ustedes sencillamente tienen la costumbre, por decir algo, de que cuando salen a almorzar, entonces no bloquean el computador. Entonces, en el momento que salen, ¿cierto? Se van, salen, como no bloquearon el computador, entonces alguien vino, se les sentó y empezó a descargar sus correos electrónicos y a copiar sus archivos. Entonces, ese puede ser un ataque directo físico. O otro, alguien le dio por bajar los tacos. Es que en el centro de cableado principal los tacos están por ahí en el pasillo y alguien le dio por bajarlos y dejó a todo el mundo fuera de línea. Eso es un ataque directo físico. ¿Listo? Entonces eso se puede dar, pues además de lo otro, por exceso de información, pues digamos que en este caso por configuraciones inseguras también, ¿cierto? Normalmente. Y un empleado descuidado, pues lo puede hacer por exceso de información que publica. O sea, llegó la persona, no, es que el de sistemas nos colocó contraseñas imposibles de recordar, entonces yo voy a pegar un papelito de esos amarillos, de esos pops en mi pantalla para que nunca me olvide. Entonces eso es acceso a información pública, pues está publicando su contraseña, ¿cierto? O configuración insegura, veas que no tenemos bloqueados los puertos USB, digamos, de los computadores o no hay una política, o no tenemos ni siquiera antivirus, o no hay firewall dentro de nuestra empresa, lo que hace que posiblemente estemos sujetos a que nos hagan un ataque o a que un empleado caiga en un ataque, lo que va a terminar comprometiendo la seguridad de la empresa, ¿cierto? Porque no lo hacen a través de un empleado. Listo, puede ser. ¿Qué pueden hacer los ciberdelincuentes con los datos robados? Pues ojo con esto, nosotros sabemos muy bien navegar, nosotros solamente conocemos entre el 4 y el 15% de lo que realmente es Internet, pero realmente nos falta conocer este 85%, que es un mundo mucho más grande. Entonces, digamos que aquí hay una zona conocida como la Darknet, pero que hay una zona todavía más oscura, conocida como o sea, esta se conoce como la Deep Web, perdón, y esta la que conoce, la más oscura, se conoce como la Darknet. Y ahí se consiguen muchas cosas. Por ejemplo, miren esto, filtran gratis más de 2 millones de tarjetas de crédito y esto lo consiguió uno en redes sociales. Mire, esto fue el 7 de marzo del 2023 a las 6:16 de la tarde. Y ustedes dirán, uy, ¿cómo hace que filtraron tarjetas de crédito? Sí, o sea, la filtraron y la filtración se consigue por esas páginas, por las páginas pues, de la web oscura. En este caso, ese documento o ese archivo se llama el Biden Catch y ya eso está actualizado porque inclusive en estos días lo actualizaron y entonces aparece el Videcast, entonces te dice puras tarjetas de crédito del 2023 y te dan el enlace para que los descarguen. Yo me tomé el trabajo de hacer la descarga, o sea, mirar a ver si realmente, por ejemplo, habían, digamos, tarjetas de crédito de Bancolombia o pues de los bancos locales posiblemente expuestos, no necesariamente a Bancolombia, o sea, la vivienda, o sea, si habían tarjetas de crédito de Colombia como tal.
Entonces, cuando yo hice la consulta, les muestro los resultados, véalo acá, aquí tengo el archivo, se llama el Biden Hash, y si yo abro este archivo, van a notar algo. Espérenme, yo les muestro, espérenme, les muestro aquí una cosa. Entonces yo saco todo esto de acá, ¿listo? Entonces, cuando yo abro el archivo, en el momento que lo abro, pues ahí está el Biden Hash, es esto. Y yo puedo consultar aquí, no sé, o sea, le puedo decir, búsqueme, por ejemplo, no sé, un banco, no sé, la vivienda, y efectivamente encuentro una pues ya venció, o sea, junio del 2023 de Yair Javier Tovar, del Banco de la Vivienda, es una Visa Gold Crédito, él vive en la carrera tal, torre tal, apartamento tal, en Bogotá, tiene tal número, no tiene teléfono, así, aquí está el teléfono celular, ¿cierto? Pero ojo, a mí no me importa eso, el que le importa el delincuente es este numerito que está acá, esta fechita de vencimiento y este número de 3 dígitos. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que ese es el número que requiere cualquier tarjeta de crédito. Pero ojo, aquí hay tarjetas que vencen que vencen en noviembre, que vencen en octubre, ¿cierto? Que vencen en diciembre. Hay varias. Entonces, mire que esta información, claro, se puede exponer. ¿Y cuál fue el pecado, digamos, de esto? El pecado es que muchas veces nosotros hacemos transacciones financieras y vamos y dejamos o sea, cuando todo operador que te pregunta por datos de tarjeta, normalmente almacena la tarjeta o normalmente guardan esos datos. Y al guardar esos datos, pues de alguna manera, el día, si ellos tienen una falla y te le roban toda esa información, pues obviamente la información queda expuesta. ¿Listo? Entonces la recomendación es no almacenar la tarjeta de crédito en esos sitios, primero, y tratar de tener la tarjeta siempre bloqueada. O sea, hay portales y hay, digamos, aplicaciones móviles que ofrecen los bancos, donde usted perfectamente dice, mantengan la tarjeta bloqueada y pare de contar. Entonces, si la necesito para algo, entonces la desbloqueo, la utilizo y vuelvo y la bloqueo y listo, pare de contar. Bueno, ahí mismo en la Deep Web se encuentra esta base de datos que es la de ViveAir, lo que les decía yo a ustedes, que en ViveAir ya aparece, digamos, esta información, donde ustedes pues perfectamente la pueden descargar. ¿Y qué tiene esa información? Tiene el nombre de la persona, la identificación, la fecha de nacimiento y el teléfono del celular. Algunos tienen los correos. Entonces comenzamos a ver que una fuga de información bastante importante. Y es que el ransomware como tal, pues digamos que cambió la forma en que trabajaba. O sea, hoy en día trabaja de una manera muy diferente. Eso se los puedo demostrar en un minutico. Ya que yo tengo por acá, que no se me va a cerrar esto. Normalmente cuando yo navego en la Deep Web o en esa web profunda, normalmente no lo hago con mi máquina real, porque hay que tomar las precauciones para meterse a ese tipo de sitios. Entonces, normalmente lo hago con una máquina virtual, pero quiero mostrarles aquí algo. Vamos a ver que me prenda. De pronto estoy hablando con términos muy técnicos para unos, de pronto otros me van a entender, pero lo que quiero decir es que nunca utilizo mi máquina propia para hacer esto, sino que utilizo una maquinita que tengo como en un ambiente virtualizado, que, que es la que no me importa que le pase nada. Si le llega a pasar algo a esta máquina, pues la verdad no me importa, pero de alguna manera protejo mi máquina real. Entonces, digamos que en este caso, eh, me meto, por ejemplo, yo miro, o sea, yo quiero que miren ustedes, por ejemplo, la forma como navegan a veces en la Deep Web. O sea, por ejemplo, lo primero que yo hago es conectarme, no es poner mi dirección IP nunca. O sea, yo estoy aquí en esta dirección IP y yo lo que hago es conectarme a, venga, ¿sabe qué? Hágame un favor, conéctese, por ejemplo, mejor dicho, aquí, conectémonos con Estados Unidos. Entonces llego acá y le digo, conéctese con Malasia, conéctese en este caso con Estados Unidos. Te lo voy a decir con Estados Unidos y aquí tengo varios, con California. Listo, lo voy a decir conectar. Listo, que me conecte. Y esto lo que me va a permitir de alguna manera es que de alguna manera se oculte esta dirección IP, que es la que yo tengo, digamos, expuesta a través de mi canal de internet.
¿cierto? Que esa es la que me da el proveedor de servicio. Entonces, cuando yo hago esta técnica, entonces mire, por ejemplo, ahí está refrescando, ya me la ocultó. Entonces ya tiene una dirección IP totalmente diferente, ¿cierto? Entonces digamos que mi IP queda protegida, entonces yo ya me meto a la famosa red Tor, que es esta que ustedes ven acá, que eso está público y también ustedes pueden descargar, ¿cierto? Me meto a la red Tor y una vez me conecto a la red Tor, vamos a ver que se conecte, a ver si se logra conectar. ¿Listo? Ahí se logró conectar y en el momento que me conecto a la red Tor, entonces yo ya puedo, por ejemplo, navegar en ciertos sitios. Por ejemplo, dentro de los sitios que voy a navegar, pues aquí tengo una serie de direcciones, perdón. Aquí tengo yo guardado una serie de direcciones en esa red Tor, digamos que la que les voy a mostrar para que ustedes vean cómo están pasando las ciberamenazas actuales. Tools, ¿dónde está? Seguridad, forense, inteligencia, criptografía. Ay, ¿qué pasó? A ver, acá. Por ejemplo, hablemos de este grupo. Mira una dirección de Tor típica, esta dirección, pero pues obviamente no navego en mi máquina real. Es una dirección que uno no entiende. Por ejemplo, ese es un grupo conocido como LoopBig. Es gente que de alguna manera está infectando con ransomware a muchas empresas. O sea, está tratando de atacarlos, pero miren, les muestro la metodología que ellos están utilizando para estos ataques. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ellos realmente? Esperemos a ver que me carguen. Listo, vea por ejemplo acá. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos lo que le están diciendo a la gente es, vea, por ejemplo, a todas estas empresas que ustedes ven acá, a todas estas empresas, les dicen, mire, usted tiene en este momento, por ejemplo, esta Ragasa Industries es una empresa americana, y le dice, usted tiene 9 días, 2 horas, 55 minutos, 41 segundos para que me pague. Si usted no me paga, les pongo la información, ¿cierto? Entonces comienzan a chantajear, vea, con Prejato, le dieron 12 días, 23 horas y le están cobrando $699,000, ¿cierto? O este alemán, bueno, hay de todo un poquito. Entonces, claro, empezamos a ver esas fugas. Si ustedes dirán, bueno, listo, empiezo a ver esas fugas, pero ¿qué pasa entonces si yo le digo aquí, búsqueme, por ejemplo, búsqueme en esta página los que son de Colombia, ¿cierto? Colombia, vamos a ver si aparece Colombia, vea por ejemplo acá, Gran Tierra, fundada en el 2025, en Canadá, y la producción en Colombia y en Ecuador, listo. Entonces tenemos, por ejemplo, y cosas, lo que está en verde fue lo que ya fue expuesto. Entonces yo puedo llegar aquí, Mario Hernández, todos conocemos que es Mario Hernández, o sea, información que está expuesta allá. Vea, Grupo Nutresa, ¿se acuerda que dijeron que el Grupo Nutresa había sido, eso fue reciente? Y mire, está publicada. Y si yo me meto a la publicación, efectivamente me puedo meter a la publicación, ¿cierto? Esto es navegar en la deep web. Esto que yo estoy haciendo es navegar en la famosa red Tor o en la red profunda. Pero hay que tener, pues, obviamente, su cuidado con esto. Pero, por ejemplo, uno se mete ahí, entonces te dice, vea, estos archivos fueron publicados y aquí están los archivos. Y dice, ¿qué quiere hacer con ellos? Entonces, ¿quiere descargarlos? Tengo un Linux, tengo un dedo. Y vea, información confidencial, ¿cierto? Información de listas, proyectos, no sé qué tendrá, pero ahí está publicado. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. ¿Qué aclaro esto? Bueno, sigamos. Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, ese tipo de cosas. Publican miles de documentos al sistema integrado de Medellín, en el sistema integrado ahí mismo en la red Tor, mírenlo ahí mismo en la red Tor, donde automáticamente aparece bases de datos y todo, y está todo para descarga, ¿cierto? Filtran contraseñas o credenciales de acceso, filtran también direcciones de correo electrónico, pues digamos para mandar publicidad, perfiles de usuario, también se puede dar información confidencial, pues ya vimos que sí pueden llegar a eso, o recursos del sistema, o sea, muchas veces nos atacan los ciberdelincuentes, pero no con el ánimo de robarnos nada,
sino de utilizar los recursos que tiene nuestro sistema para poder atacar. Sería eso. Entonces, es necesario ser conscientes que la ciberseguridad es muy importante. Puede afectar cualquier ámbito, o sea, bien sea en el trabajo, bien sea en sus hogares, en sus casas o algo. Es crucial trabajar para la ciberseguridad de las empresas desde el punto de vista, digamos, el punto de vista positivo es que al ser conscientes, pues obviamente le damos un poco más de importancia y muchas empresas a veces piensan que invertir en ciberseguridad, pues realmente no es una inversión, sino un gasto, hasta el momento que los atacan, ¿cierto? O sea, cuando ya llega un ataque y ahora sí compremos entonces lo que estaba pidiendo el de sistemas que tanto está pidiendo y que no lo autorizamos. Entonces muchas veces pasa ese tipo de situaciones. Una de las primeras medidas de seguridad que se recomienda es obviamente la contraseña. Una contraseña que tiene que ser muy fuerte, o sea, demasiado fuerte. ¿Y qué es una contraseña fuerte? Una contraseña diferente para cada tipo de cuenta. O sea, tengo que ponerme en el trabajo de que a todo portal que tenga y a todo lo que yo haga, pues tengo una contraseña diferente. Entonces viene una pregunta obvia. Pues, no me he grabado todavía la de la única cuenta que tengo. Ahora para grabarme las 20, 30 o 50 que normalmente manejo. Entonces, digamos, sería eso. La contraseña mínimo tiene que tener 12 caracteres o más, utilizar frases, combinar varios tipos de caracteres, aplicar doble factor de autenticación. Ojo, ustedes en Gmail, en Office y todo, ustedes pueden habilitar el doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación te permite que cuando estás registrando, está ingresando a su cuenta de correo, por ejemplo, en el equipo de la empresa, usted solamente se confirma la validación una sola vez y ya el resto, él sabe que es la IP de la empresa, entonces no te va a volver a preguntar. Pero cuando ya alguien trata de acceder a un sitio totalmente, que es una IP totalmente diferente, o sea, una red totalmente diferente a la que ustedes utilizan, pues automáticamente el equipo va a pedir otra vez el doble factor de autenticación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cambiar la contraseña periódicamente, o sea, cambiarla al menos cuando se trata de información personal, al menos una vez al mes. No recordar las contraseñas en los navegadores, a veces se tiene esa costumbre de que se recuerda esa contraseña y se almacena en los navegadores. Y utilizar gestores de contraseña. ¿Qué son los gestores de contraseña? No sé ustedes este pequeño demo que voy a hacer acá. Yo me voy a meter a mi cuenta, yo tengo una cuenta que se llamaba PayPal, o sea, la cuenta de una pasarela de pago en línea, ¿cierto? Entonces yo tengo PayPal y para poderme meter a PayPal, pues yo tengo que iniciar sesión, ¿cierto? O sea, tengo que meter mi cuenta. Como pueden ver, pues me está preguntando la contraseña. Dígame cuál es la contraseña. No la tengo almacenada en el navegador ni nada. Entonces yo tengo algo que se llama un almacén de llaves. A este almacén de llaves vengo acá y le digo, hazme un favor, almacén de llaves, que esto pues yo me autentico todos los días en la mañana y digo, dígame cuál es la contraseña de PayPal y llego aquí y la copio y mire, ustedes no la vieron, o sea, no hubo necesidad de verla. Pero yo les aseguro que para cada cuenta, entonces cuando yo llego y la copio y le digo aquí, pegar, ¿cierto? Entonces inicio sesión y automáticamente no guardo la contraseña, o sea, esto nunca se debe hacer, no guardar la contraseña y automáticamente estoy en mi cuenta de PayPal. Entonces ya en este momento pues estoy en la cuenta, o sea, ya es algo que lo hice y pues no, digamos que lo hice de forma. Ojo con esto, no cerrar los navegadores de la X, o sea, cerrar la sesión y cerrar el navegador de la X son dos cositas totalmente diferentes. Y hay ataques donde uno puede suplantar la identidad de un equipo, de una persona, porque sencillamente no cerró adecuadamente, digamos, la red social o el banco, lo que sea. Entonces uno, por ejemplo, en este caso, uno siempre le dice cerrar sesión y con esto me garantiza de que no, digamos que una persona no me va a piratear o no me va a clonar la sesión, ¿cierto? Por decirlo aquí. El almacén de llaves, como les decía, aquí guardo todas mis contraseñas, todo. Esto es una cantidad. Y yo lo único que tengo que hacer, las de Adobe, tan, pegar. Las de Amazon, tan, pegar. Las de iPod, la pegar. La de Netflix, o sea, simplemente es, y cada contraseña para cada uno es diferente. Y por ejemplo, yo normalmente las genero, por ejemplo, esta utilidad tiene un sistemita que me permite, cada vez que voy a crear una cuenta en alguna parte, entonces me permite generarla. Me dice, le generé esta, ¿le sirve? Y yo, no, genérame otra. No, genérame otra. Entonces, mire que la generó de 16 caracteres y yo le puedo colocar el número de caracteres, pues realmente que yo quiero.
Miren que lo recomendado es 12, pero ahí estoy utilizando yo 16. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sigamos. Entonces, las contraseñas, una contraseña fuerte es una frase. Puede ser una frase, o sea, una frase como, no sé, Cali es Cali, lo demás es Loma, o, o Bogotá. ¿Cuál es la frase de Bogotá? Hola, hola, ¿me están escuchando todavía o no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Listo, bueno, una frase, o sea, puedo utilizar una frase, no sé, por ejemplo, en el caso mío, Manizales, o sea, Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, eso sería una contraseña fuerte. Y más aún si le meto mayúsculas, minúsculas, cambio, por ejemplo, Manizales, entonces todas las A por un número 5 y le meto cualquier carácter especial, pero eso va a hacer que la contraseña sea muy fuerte, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. No recordar las contraseñas en los navegadores es una mala práctica. Normalmente uno cuando la recuerda hay programitas que te extraen esa información, entonces es fácil llegar a ellas. Utilizar gestores de contraseñas, le acabé de mostrar uno, hay uno gratuito que se pueden descargar, pues esto ya van como para los que son de tecnología, ¿cierto? Que si quieren utilizar se llama KeePass, KeePass XC. O sea, este es uno muy bueno y es totalmente gratuito. Ustedes lo pueden descargar y aquí almacenar contraseñas, llaves y todo eso. Digamos que a mí me parece uno de los buenos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos. Seguimos. Ojo con la exposición de datos. O sea, muchas veces lo que les decía ahorita, por ejemplo, Facebook, el año pasado fue filtrado 533 millones de registros y esos 533 millones de registros pues quedan en la famosa Darknet, donde uno puede meterse y puede descargarse todos esos datos, pero cada ratico hay fugas de información y esas fugas de información de alguna manera me exponen datos de cualquier cosa. Entonces, por decir algo, Facebook el año pasado, era lo que les decía, el año pasado le fue publicado 533 millones de usuarios publicados en Internet y esa base de datos, pues obviamente también la tengo, pónganla en cuidado, esa basecita de datos uno llega y la consulta, creo que la tengo aquí en esta, la consulta, esa basecita de Facebook y ahí tengo pues digamos como de alguna manera toda la base de datos, pero uno por ejemplo si yo me quisiera meter a la base de datos de Colombia, él tiene 4 archivos que si me voy a meter a alguno al azar y trato y lo abro, ¿cierto? Con mi editor de textos, pues automáticamente lo vamos a ver que tiene que el número del celular de la persona, tiene el código, ¿se acuerdan del código que les dije? ¿Sí? Que les mostré al principio. Entonces solamente es buscar ese código aquí en esta columna y ya con eso de entrada ya tenemos el número de celular de cualquier persona que hubiera creado la cuenta desde el 2020, del marzo del 2021, 22, perdón, de marzo del 2022 hacia atrás. Cualquier persona que hubiera creado la cuenta en esa época, pues aquí ya quedó amarrada. ¿Listo? Entonces, o sea, mira hasta dónde puede llegar esto. Entonces tenemos que ser conscientes de que existen pulgas de información. Hay una página que se llama IntelX, y hay otra que se llama The Hatcher, pues las dos me parecen geniales, y ya vamos a mirar por qué. Pónganle cuidado a este demo. IntelX, hablemos primero de IntelX. IntelX es una página que ustedes pueden tener cuenta, ustedes, pues para poder utilizarla hay que tener una cuenta y digamos que de alguna manera es una cuenta que vale un poco más de 2.000 euros. Entonces, digamos que yo estoy ahí licenciado con una cuenta académica y esta cuenta académica, pues digamos que me permite un demo. ¿Yo qué puedo consultar ahí? Un dominio, un correo electrónico, puedo consultar un Bitcoin, puedo consultar una dirección, puedo consultar lo que sea. ¿Listo? ¿Quiere alguien que hagamos la prueba con la empresa? ¿Con la empresa de alguien? Ojo, lo que expone aquí no es lo que está
realmente reflejado, fue lo que, digamos, expuso hace muchos años. ¿Se me entiende? ¿Quiere alguien probar con su empresa? ¿No? Pues cojo una yo. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces pónganle cuidado a esto. Supongamos, vamos a escoger escojamos una universidad. O sea, las universidades, normalmente las universidades le dan una cuenta a mucha gente, ¿cierto? O sea, le dan cuenta a los estudiantes y todo. Y es común que los estudiantes comienzan a agarrar esa cuenta y a registrarse en muchas partes. Y utilizan esa cuenta como, no solamente como una cuenta corporativa, sino como una cuenta personal para muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, pongámosle aquí, por ejemplo, una cuenta, bueno, algo, por ejemplo, de mi región, por ejemplo, autónoma.edu.co, por decir algo, y yo llego y lo consulto acá, y este resultado que aparece acá, este resultado, mire, por ejemplo, aquí me dice, aparecen más de 1000 textos expuestos. Ahora, no me lo muestra porque yo no tengo la licencia full, y la licencia full vale 2000 euros. ¿Listo? Pero ya tengo tarjetas de crédito, por ejemplo, para pagar. O sea, mire que hasta la fuga de información. Entonces, mire esto. ¿Qué tiene? Password de correos electrónicos. O sea, pura exposición de datos. Pura exposición de datos. Y normalmente estos sitios suelen regalarle a uno, pues digamos, como yo tengo una licencia académica, normalmente me suele regalar un pequeño demo. Un demo es como un archivito que dice, vea, te dejo ver este archivito completo. Vamos a ver qué me muestra. Vamos a ver si lo veo por ahí. No va a mostrar nada. A veces lo hace bien abajo. Más cuando hay más de 1000 documentos. Y yo quiero mostrarles es lo que aparece acá. Por acá no. Bueno, como que no lo voy a tener. Listo, como que no lo voy a tener. Véalo por acá. Mírenlo por acá. Aquí me mostró uno, ¿cierto? Recuerden que consulté autónomo. Entonces yo puedo llegar a este archivo y decirle aquí, ve, búsqueme algo que llama autónoma y listo, vea. Alguien llamado C. Posada, ¿cierto? Le fue expuesta la contraseña. Shakira 2. ¿Listo? Eso no es una contraseña fuerte. Entonces, ojo con lo que hablamos de contraseña fuerte. Entonces, muchas veces aparece ese tipo de técnicas, ¿cierto? Donde podemos extraer, y aquí hay otro, aquí ya hay otro con los hash, ¿cierto? Y estos hash, pues, obviamente uno los puede de alguna manera, los puede también, digamos, visualizar, ¿cierto? Y de alguna forma conocer de qué se trata ese hash. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Listo. Y este de H, pues digamos que es muy parecido, pero esto tiene que ver con esos hash que yo les mostré. O sea, uno en esos de hash copia uno de ese hash y él dice si ese hash ya alguien ha tratado de romper ese hash. Entonces puede encontrar uno fácilmente la contraseña de cualquier persona. Todo porque está, pues digamos, lo que les decía, publicado como en una fuente abierta. Listo, sigamos. Ojo con este video, no sé si lo van a escuchar. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Sí lo logran escuchar? El pitico que les... Señor. Listo, vale, gracias. Entonces, se los dejo completos. No quieres, ya me hackearon, ya. Aqui
actie in school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië voor hij. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met deze spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is heel eng. Bueno, entonces, digamos que ese video lo que pretende realmente es que normalmente nosotros a veces publicamos cosas muy íntimas en redes sociales y obviamente pues cuando publicamos cosas estamos entregándole a la delincuencia, y no solamente a la ciberdelincuencia, sino a la delincuencia común, le estamos entregando información. O sea, cuando ustedes dicen nos vamos, ay, estamos felices porque nos vamos en diciembre, todos los de la familia para San Andrés, le están diciendo a los ladrones que la casa va a estar sola, ¿cierto? O cuando ustedes publican algo que se está viendo mucho, y pues obviamente con mucho cuidado todo esto. Este artículo son 7 datos que nunca deberían de compartir en internet. Por ejemplo, que me salió el pasaporte y vea la foto y la publican por redes sociales, o que vea la cédula nueva, o que vea, por ejemplo, un documento, mire la dirección de la casa, compré una casa, y digamos que lo peor de todos, los niños. O sea, acabo de nacer mi hijita Sofía, entonces vamos a publicar la foto de Sofía porque estoy orgulloso de mi hija, entonces la voy a publicar, y mientras que usted la está publicando, hay un mercado de personas, de trata de niños, de blancos, de todo, que te están subastando posiblemente tu hijo, y más si sabes dónde vive. Entonces hay cosas que no se deben de publicar en internet, y eso se está dando bastante, se está dando mucho. No descargue ni abra archivos multimedia que provengan de cadenas de los que desconozca su procedencia. Descargue e instale las actualizaciones de sus aplicaciones cuando están disponibles. O sea, muchas veces el computador tuyo te dice, hay una actualización, y ustedes no lo actualizan. ¿Por qué? Pues porque obviamente les va a bloquear el equipo y eso se va a demorar un resto, y usted no, yo tengo que trabajar. Pero resulta que esa actualización es una mejora y es algo que está cubriendo parches de que, o sea, le está parchando el sistema para que no te lo ataque. Entonces, es mejor tomarme el tiempo de que, bueno, dejémoslo actualizando. Voy a ir a almorzar y lo voy a poner a actualizar. Entonces, tengamos la precaución de hacer ese tipo de cosas. Utilicemos responsablemente las redes sociales, o sea, controlemos lo que se publica y con quién se comparte. Ojo, no seamos parte de la cadena. O sea, muchas veces terminamos nosotros siendo parte de una cadena de estafas o de calumnias, ¿cierto? Donde normalmente alguien le da por hablar de alguien y dice, vea, ojo que este es un violador, ojo que este es un ladrón, y claro, vamos y confirmamos y resulta que el tipo nada que ver, peleó con una muchacha y la muchacha le abrió, o lo contrario, fue el tipo que quería ridiculizar a la muchacha y comenzó a hablar mal de ella, y comenzaron todos a ser parte de la cadena. Entonces, ojo, no podemos caer en eso. Ojo con los términos y condiciones de las redes sociales. O sea, el hecho es que ustedes tengan un contenido en Facebook, en el momento que ustedes crearon la cuenta, cualquier contenido es de ellos. O sea, todo contenido que ustedes hagan en redes sociales es de ellos. O sea, es de Twitter, es de Facebook, es de LinkedIn, o sea, todo es de ellos. Que es que yo puedo borrar la cuenta cuando quiera. Sí, claro, ustedes la pueden borrar, pero realmente lo que están haciendo ellos es inhabilitándola para que nadie la vea.
pero ellos todavía conservan los datos, entonces tengan en cuenta ese tipo de cosas. Listo. No hacer clic sobre publicidad llamativa, ojo con eso. No aceptar solicitudes de amistades conocidos, verificar la veracidad del contenido, ya se los dije. Esto es controlar aplicaciones de terceros. O sea, muchas veces nosotros vamos y entramos a un sitio y dice, se quiere loguear con su red social. No, pues eso no lo podemos hacer. Eliminar los datos de la cuenta cuando ya no son utilizados y configurar adecuadamente la privacidad y la seguridad de cada cuenta. Hay un artículo. No, digamos que nosotros aquí en la empresa tenemos un blog, se los voy a copiar aquí por el chat. Hay un blog que nosotros tenemos, no sé si lo puedan ver en la empresa porque este término pues a veces lo castigan, pero hay un artículo que se llama el blog. Se contaron. O sea que toca cogerte esas bolsas y guardarlas. Me decía que me hablaban. Bueno. Hay una página, nosotros tenemos un blog que se llama el blog de hackingday.com, ¿cierto? Y en este blog, pues a pesar de que dice Hacking Day, es un blog pues realmente de noticias, o sea, cómo se sacan indicadores de ataques, por ejemplo, instalación de Kali Linux, o sea, son manuales o son técnicas, pues obviamente para aplicarlas en ciberseguridad, pero por ejemplo, aquí hay un artículo muy interesante que yo lo puedo buscar, que se llama el doble factor de autenticación, y aquí me explica, por ejemplo, me explica implementando el doble factor de autenticación. Entonces aquí me explica, por ejemplo, en este artículo que fue en marzo del 2022, ya se los voy a compartir ahí por el chat, cómo se le aplica el doble factor de autenticación a Facebook, o sea, para que ustedes, digamos, aseguren la cuenta. ¿Cómo lo hacen con Instagram? ¿Cómo lo hacen con Twitter? ¿Cómo lo hacen con TikTok? ¿Cómo lo hacen con Google? ¿Cómo lo hacen con Telegram? ¿Cómo lo hacen con WhatsApp? O sea, digamos, la mayor parte de las redes sociales, ¿cómo hacen ustedes para activar ese doble factor de autenticación? Lo que les va a evitar dolores de cabeza, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, cada ratito nos aparecen gente que dice, ve, fue que me secuestraron el WhatsApp y hacen sino escribirle a todos mis contactos pidiéndoles plata, ¿cierto? Y eso suele suceder bastante. Ya les voy a compartir esta dirección. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me encontré. Entonces, creo que se los compartí ya a todos. Listo. Ahí creo que ya se los compartí a todos. Listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Listo, esto ya lo habíamos dicho. No voy a entrar a mostrar este video, pero esto tiene que ver más que todo con lo que pasa cuando muere una persona. O sea, muchas veces los datos, las redes sociales, digamos en este caso, no eliminan la información, sino que se quedan con ella porque tienen un proyecto futuro llamado el Yo Digital. Y en ese Yo Digital, lo que pretenden es que con un poco de inteligencia artificial usted pueda hablar con los seres queridos, ¿cierto? De tú a través de una red social, pues algo así. ¿Listo? Bueno, grooming, ojo con sus hijos, o sea, grooming es una técnica donde normalmente adultos se hacen pasar como niños y obviamente pues tratan de alguna manera de sacarles algo para poderlos extorsionar de alguna manera. O sea, muéstrame una piernita, muéstrame un pechito, muéstrame tal cosa, entonces cuando lo logran mostrar, entonces ya comienza. Bueno, si no quiere que le muestre esto a tus compañeros de estudio, que ya sea dónde estudió y todo, entonces, en el mejor de los casos, saquen el bolso de su mamá y te van por la ventana, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿cierto? Le puedes decir, necesito que salga de la casa y que salga ahí al parque, que ahí vamos a hablar. Y mentiras que te la sacan, ¿cierto? Sexting es una modalidad también nueva, normalmente tiene que ver con el cambio de contenido íntimo, pero después se viene un problema, o sea, mientras que estamos enamorados, fotos van, fotos vienen, y mire cómo me veo, ¿cierto? Con ropa y sin ropa, entonces ya después en una pelea, entonces comenzamos, le vas a poner esto, o si no me devuelve esa cosa, se los pongo, y comienza lo que llama la extorsión como tal. O muchas veces te roban el celular,
Y como no lo tenías bloqueada, resulta que habían unas fotos muy íntimas, entonces el que te lo robó y mismo te habla y te dice, mira, yo fui la persona que te robé el celular, pero encontré unas fotos muy comprometedoras tuyas. Si no quiere, como tengo las redes sociales tuyas y todo, si no quiere que le publique eso, entonces necesito que me consigne tanto para evitar que le publique esas cosas. O sea, ya están trabajando con ese tipo de cosas y entonces comienzan a extorsionar a la gente con algo que llama el sexting o la extorsión, ¿cierto? De ese tipo de cosas. La ingeniería social es el arte de engañar, digamos, a las personas a revelar algo que uno necesita. Y normalmente la ingeniería social se ve de varias metodologías. Por ejemplo, el pretesting es la obtención de datos personales a través de llamadas telefónicas simulando ser otra persona. Ah, vea, es que usted ha sido un excelente cliente con nuestro banco, entonces vamos a premiarlo, le vamos a dar un cupo, se ganó un viaje, se ganó todo, confirmen por favor estos datos y comienza a pedir información. Ustedes dicen qué es lo que ustedes votan en las basuras. O sea, muchas veces nosotros votamos información confidencial e importante que alguien la puede recoger y la puede leer sin ningún problema. Shoulder Something, ¿quién está parado detrás de mí? O sea, ¿quién está parado ahí en la espalda mía y está mirando lo que yo digito? Y como yo digito 1, 2, 3, 4, que es mi contraseña, entonces, claro, el que está en la parte de atrás lo vio, o como yo estoy digitando mi cédula, que es la contraseña, entonces, claro, vio las iniciales de mi cédula y ya sabe ya de una vez cuál es la contraseña de mi cuenta. El baiting es poner un SEO, que es cuando uno le manda un ramo, por ejemplo, de flores a alguien con una memoria USB, ¿cierto? Con 2 canciones bien romántico. Y pues a lo último lo que va a pasar es que si la persona enchorra esa memoria en el equipo, pues cayó en un ataque. Técnicas de phishing, que es lo que más se ve, que esto ya vamos a profundizar. Técnicas de phishing que se ve a través de mensajes de texto y por redes sociales también. Las técnicas de phishing que engañan a la gente mediante llamadas telefónicas para obtener sus datos personales, pues muy parecida a esta, pero este sí queda con el término de primo, primo, tío, tío, y comienzan, es que me atrapó la policía, estoy por acá, o lo que acabamos de hablar de las extorsiones, ¿cierto? Muchas de las técnicas. Como les digo, una de las técnicas más utilizadas es las técnicas de phishing, que consisten en el robo de información personal o financiera mediante el uso de la falsificación de comunicaciones provenientes de un ente confiable. Entonces, normalmente usa los nombres de una organización con presencia pública, el correo electrónico del remitente simula ser el de la compañía, el cuerpo del correo presenta algún logotipo, el mensaje insta al usuario a reingresar algún tipo de información y el mensaje normalmente incluye un enlace. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, lo ve, por ejemplo, por WhatsApp. Ah, mira, ojo, usted comenta la palabra navegador o sea, punche aquí, ¿cierto? Pinche aquí y ahí mismo automáticamente te entregamos el premio. Por ejemplo, tenemos un problema en la facturación actual por favor, del pago de Netflix. Aquí está Netflix, pero si ustedes leyeron aquí dice Netflix con doble I, perdón. Entonces, pero uno no lo alcanza a percibir a simple vista. O simplemente, por ejemplo, vean una empresa llamada Datasperian de Data Crédito y se llama Datasperian, mandó un comunicado donde decía que tenía un reporte negativo y uno se asusta y aquí mandó un enlace con un PDF. ¿Cuál es el truco de esto? El truco de esto es que ustedes ven ese puntero del mouse que hay en la pantalla. Entonces, cuando uno pasa el puntero del mouse por el enlace, automáticamente uno ve si la dirección realmente pertenece a Data Expedition o pertenece a otra parte. Entonces, en este caso pertenece a otra parte, por lo que yo ya no voy a abrir esto y simplemente lo paso por alto. Y así para cualquier cosa. O sea, si a mí me mandan una citación de la fiscalía, ojo, es de la fiscalía, no es de la estación Las Palmas Manizales, que la mandaron el 23 de agosto, donde dice carta de citación pendiente, y pues realmente, si yo paso el puntero del mouse, mire que no tiene nada que ver con la fiscalía. O sea, eso es de Google. Ah, no, pues esto no, ¿cierto? Y así para cualquier enlace que ustedes vean, simplemente es pasar el puntero del mouse y automáticamente se dan cuenta que no pertenece al sitio. Y ahora bien, recuerden que les dije que una de las amenazas tenía que ver con las técnicas, con los archivos ejecutables. Mire, por ejemplo, esto. Inversión agropecuarias, Gutiérrez tal cosa, a la 1:15, y lo mandó Invagroc Hotmail. Esto ya me hace sospechoso, porque a veces se trata de empresa, tiene un dominio propio, y me mandó un archivo, y me dice comunicado de declaración de renta, o sea, me mandó la declaración de renta.
Y en el momento que trato de abrir esto, ya lo hago en un ambiente controlado, una máquina virtual con todas las defensas pues activas, pero en el momento que abro el archivo, automáticamente miro que la extensión del archivo es un .exe. Y cuando yo veo .exe, eso, mejor dicho, es lo primero que tengo que cerrar, ¿cierto? Entonces, uno de Bancolombia, vea lo mismo, PayU, ¿cierto? Miren este para las unidades de talento humano, eso está ocurriendo mucho. Entonces, claro, como las unidades de talento humano normalmente es normal que hagan convocatorias para personal, entonces dice, mi nombre es María y me gustaría postularme en el puesto de asistente según lo anunciado. Entonces, claro, entonces, talento humano está esperando, pero mire que si yo abro el archivo, por dentro tenían un .exe, peligrosísimo. Entonces, toca pasarlo por alto. Técnicas de, bueno, vean, esto tiene que ver con esto de Servientrega. Bueno, se lo mandan a esta persona y claro, uno abre el archivo porque supuestamente es un número de guía, pero mire que tiene la extensión .exe. Entonces, bueno, tengan cuidado con todo ese tipo de cosas. Y recuerden pues que el link no tiene nada que ver con Servientrega. ¿Listo? Utilicen software legal, o sea, totalmente legal. Comprar un equipo, cuando ustedes compran un equipo, pues de una vez que venga con el software licenciado, o sea el Windows, sea Linux, sea lo que sea, ojalá compren de una vez la licencia de antivirus y las herramientas informáticas. No se ganan nada con descargar ese software de sitios no oficiales. Entonces, metas en algo en la cabeza y es que nada es gratis en Internet. Y cuando yo estoy descargándome, por ejemplo, un Office supuestamente licenciado, detrás de esta licencia hay un troyano que me está, por ejemplo, observando toda la información financiera que yo tengo. Entonces, bueno, tengo que evitar ciertas cositas. Cuando vayan a ingresar a Internet, entonces verifiquen simplemente estos parámetros. O sea, ingresan a sitios web identificados como seguros en el navegador. ¿Y qué es seguro? Aparece el término HTTPS y el candado. No declinen anuncios animados antes de iniciar una sesión, asegúrese de que está en el sitio real, cierre la sesión antes de salir y no guarde sus credenciales en el navegador. Esto ya lo habíamos dicho. Entonces, si yo me voy a meter a Bancolombia, si yo voy a meter, por ejemplo, a Bancolombia, entonces www.bancolombia.com, pues me aseguro de que cuando cargue la página, pues empieza por HTTPS y aparece el candadito activo, ¿cierto? Porque cuando no aparece el candadito activo, significa que no es un sitio seguro, ¿cierto? Creo que encontramos uno, me parece que es... No sé si este será uno. Por ejemplo, mire, por ejemplo, el candadito está tachado. ¿Qué significa esto? ¿Que el portal es qué? Que el portal es inseguro. Entonces, digamos que basado en eso, yo no puedo llegar aquí y decirle, voy a ir a digitar credenciales o algo. Pues, eso sería súper peligroso. ¿Listo? Bueno, uso de software, entonces ya dijimos, descargue, instale las actualizaciones, analice los instaladores, por ejemplo, de los programas que usted va a instalar con un buen antivirus, ejecute análisis periódicos, o sea, una vez a la semana está bien, donde ustedes dicen, pues, dejémoslo aquí que vacune y listo, a ver qué encuentra. La navegación segura, recuerde que empieza por HTTPS. Ojo con las transacciones comerciales en las redes públicas. Normalmente nosotros no podemos conectarnos en una red pública, ¿cierto? Que me está ofreciendo el aeropuerto, que me está ofreciendo el terminal o que me está ofreciendo el centro comercial, ¿cierto? Vamos y nos conectamos y desde ahí pagamos una nómina o desde ahí hacemos transacciones financieras. Ojo con eso. Es mejor hacerlo digamos, desde el celular propio que uno tiene, que tiene un plan de datos, entonces mejor lo hago por ahí. ¿Listo? Desactivar el GPS, recuerden que hay técnicas que te permiten de alguna manera geolocalizar a las personas por las fotos. En el caso de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, pues digamos que no, Twitter todavía se da. Digamos que no se dan esos temas porque él desactiva las GPS. Pero cuando ustedes publican algo, por ejemplo, en Telegram o publican algo en Twitter, digamos que eso no está desactivado, entonces uno a través de una foto que toma una persona en un celular, uno puede llegar perfectamente a las geocoordenadas, a las georreferenciaciones. Entonces uno puede llegar, por ejemplo, como para que lo tengan claro, yo tengo, por ejemplo, aquí un demo
Propuestas, esto es de, perdón, es que me olvida dónde está todo. Laboratorio, por ejemplo, de imágenes, por ejemplo, si yo les muestro esta imagen, ¿cierto? Y esta imagen yo voy y le digo, muéstrame, por ejemplo, las propiedades de esta imagen. Noten ustedes que entre los detalles de las propiedades de esta imagen aparecen normalmente unos píxeles, todo es un Motorola, un ISO, entonces aparece una serie de información y dentro de la información que me aparecen las coordenadas de donde tomaron esta fotografía. Entonces aparece longitud, latitud y todo. Y ya con esas coordenadas, pues uno puede llegar fácilmente y con las herramientas que nos da Google en este momento, o sea, algo tan sencillo como el mapa de Google, pues uno puede llegar fácilmente a cualquier dirección, ¿cierto? Entonces si yo quiero saber dónde queda, no sé, hablo de una empresa X, por ejemplo, Vas Café, ¿cierto? Y quiero llegar a Vas Café, ¿cierto? Y dice que es en la calle 72 de Bogotá, pues automáticamente él me dice, es aquí. Y yo llego y arrastro este muñequito acá y lo suelto por acá y de entrada, ya en este momento, ya estoy navegando por la calle, ¿cierto? Entonces ya tengo, por ejemplo, un sitio donde puedo llegar y bueno, mira, se arrienda, entonces voy a arrendar esto porque pues, mi objetivo es Vas Café que está, no sé, al frente o está en otra parte. Entonces mire que uno puede llegar, ¿cierto? Vea, puede llegar y navegar y hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy en día las fuentes abiertas, pues, son muy útiles para muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no habrá archivos con enlaces sospechosos, esto ya lo habíamos dicho, cierra la sesión en cada red social que deje de utilizar, elimine las cookies, eliminar cookies es eliminar cookies que uno debería configurar el navegador siempre con esta opción que aparece acá. Uno se mete aquí a esta barrita y ahí dice ajustes. Y dentro de los ajustes, aquí hay algo que llama privacidad y seguridad. Y dentro de esta privacidad y seguridad hay algo que dice cookies y datos del sitio. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Elimine los cookies y los datos cada vez que se cierre el navegador, sea Firefox, sea Chrome, sea el cualquiera. Entonces, al cerrarlo y volverlo a abrir, que siempre me va a preguntar los credenciales, sí. Que siempre me va a volver a preguntar lo mismo, sí. Pero eso es seguridad, ¿no? O sea, esa cambio de seguridad. Listo, entonces básicamente es eso. En lo que son usuarios remotos, pues utilizar esquemas de VPN, esto sí, pues digamos, para los que no entendemos el concepto, es garantizarle que la unidad de sistemas tenga una conexión segura para entrar a los recursos de la empresa. Entonces utiliza apropiadamente el Internet, configure el navegador para que siempre le pregunte antes de descargar, verifique la extensión del archivo, ya lo dijimos, utiliza navegación privada, ojo, cuando ustedes van a navegar a alguna parte, recuerden que cuando ustedes navegan y si yo consulto acá, no sé, si yo consulto acá, quiero comprar una moto, o sea, quiero comprar una moto, o sea, comprar una moto, ¿cierto? Por alguna razón quiero comprar una moto y entonces, ¿dónde venden motos? Entonces me aparece el concesionario, me aparece todo. Pero si yo mañana abro esta página, si yo mañana abro el navegador, automáticamente me empieza a llegar publicidad de ventas de motos. Y dice, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó? ¿Y es por qué? Porque pues, no hizo una navegación anónima. Entonces, lo que trata de decir ese punto es que aquí dentro de esta misma opción hay algo que se llama nueva ventana privada. Y en la nueva ventana privada yo puedo buscar lo que quiera, o sea, me voy a meter, no sé, a Amazon y de alguna manera ellos no están capturando mis datos, ¿cierto? Por decirlo así, para después comenzarme a llenarme de publicidad. Entonces, por eso se le llama navegación privada o navegación anónima. ¿Estamos claros? Bueno. Trate de no darle clic a los enlaces cuando te manden un correo y que de clic aquí para que entre al banco. No, o sea, escriban el banco y métase, o sea, pero no le dé clic que ya sabemos pues, que eso es peligroso. Si ustedes están utilizando el equipo con varias personas, el mismo equipo dentro de la empresa e inclusive en la casa, que lo utiliza la mamá, el papá y los hijos, pues tratan de crear perfiles de usuario para cada usuario. O sea, bueno, este perfil es del empleado X, y este es el del empleado Y, o de la mamá, del papá y de los hijos. Entonces, tratar de crear perfiles de usuario para poder normalmente en caso de que ocurra algo, uno saber, o sea, de dónde partió, ¿cierto?
En el caso de los hijos, utilizar herramientas de control parental, lastimosamente a nuestros hijos hay que vigilarlos y tenemos muchos casos de niños que normalmente le dicen a los papás, ay, mami, acabé de salir del colegio, pero me voy a quedar un momentico aquí porque pues como salimos temprano, entonces vamos a ver una película que nos van a colocar o vamos a hacer algo, cualquier excusa. Y el hecho es que cuando ustedes van y verifican, realmente la persona no está en el colegio, salió o se fue con un amiguito para un centro comercial. Entonces muchas veces sucede eso. Y hay programas que monitorean obviamente esto, o sea, monitorean con quién habla, con quién chatea, dónde está, qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces, como son nuestros hijos, ¿cierto? Hay que protegerlos y digamos que estas herramientas permiten ese tipo de cosas. Ojo con la información almacenada. Muchas veces nosotros somos muy desorganizados en nuestros equipos y llenamos este equipo de información y a la hora de que llegue el líder del sistema a sacar una copia de seguridad, eso es imposible sacarlo porque está muy regado, se les dañó el equipo y de dónde lo recupero si todo lo tenía regado. Entonces, ser muy organizado, qué es lo que dejamos almacenado, dónde lo dejamos almacenado y todo para que una copia de seguridad sea objetiva. Y ojo con la información que va en tránsito también. O sea, ¿cómo estoy compartiendo la información? O sea, yo no voy a ir a compartir una estrategia de mercadeo, por decir algo, se lo voy a mandar a un X que no conozco para que lo imprime y se lo entregue a mi jefe que está ahí con él. O sea, no, eso no lo puedo hacer. O sea, yo tengo que utilizar una medida o le voy a entregar al mensajero de la empresa, vea, lleve este sobrecito, vea, para que le coloquen el sello allá en la recepción y ahí que te cierren, que te sellen el sobre. ¿Y qué pasa si la persona se queda unos 5 minutos más y comienza a tomarle fotos a ese documento? O sea, hay cosas que tendría que cuidar. O cuando eliminan información, recuerden que cuando ustedes botan una memoria USB o hacen un cambio, le dan de baja un disco duro o algo, pues automáticamente esa información es posible recuperarla. Entonces, muchas veces encontramos, por ejemplo, departamentos de contabilidad o de financiera que llegan y le dicen, ve, como su computador está viejito, entonces se lo vamos a cambiar por uno más moderno. Tenga, le doy este más moderno y el viejito démosle de baja. Y ese démosle de baja váyase para reciclaje y no dañamos el disco duro y no dañamos nada. Y alguien agarró ese disco duro, se lo llevó y resulta que en ese disco duro, a pesar de que estaba formateado, le aplicó un proceso para poderle quitar el formato, o sea, para reversar ese formato y automáticamente quedó con las cuentas de ingreso al banco y con todo lo que tenía almacenado en los eventos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tener políticas de control, de políticas o controles de escritorio limpio. Ojo, cuando ustedes, por ejemplo, pegan el famoso papelito con la contraseña en el monitor o tienen un documento clasificado ahí, claro, llega una persona y entra y pues que es orden pues de escritorio, entonces tengan una política de escritorio limpio adecuada, o sea, qué es lo que puede dejar y no puede dejar, qué es confidencial va dentro del cajón, lo que no es confidencial va por fuera, o sea, mantener pues como todo muy bien cubierto. Listo, esto ya es algo que no viene, lo del correo electrónico, utilizar pues contraseñas seguras, no descarga tampoco archivos ni nada que vengan de correos desconocidos, verifica la dirección del remitente siempre, pues, porque posiblemente sea falsa, si cuenta, o sea, bueno, este tema de cifrado, hay herramientas que te permiten cifrar información o de tener unidades cifradas, por ejemplo Windows normalmente ofrece una herramienta para cifrar unidades. Entonces evite, digamos, en este momento, si estoy compartiendo información, trate de cifrar los archivos y mandarlos para que alguien en el intermedio no los vea. Evita tener la bandeja de entrada llena. Esto pues me permite obviamente desocupar rápidamente al equipo. Los que trabajan en teletrabajo o algo remotamente exijan conexiones VPN, o sea que son unas conexiones seguras para poderse conectar a la empresa. Habilitar el doble factor de autenticación, ya les dije dónde estaba el artículo, ya los compartí, donde podían habilitar este tipo de cosas, ¿cierto? Doble factor de autenticación y pues tener unas adecuadas políticas en la seguridad en el teletrabajo. Esto pues se lo dejo a través de VAS para que ustedes lo puedan mirar o igual creo que les va a quedar la grabación. Backup, entonces ojo con el backup, muchas veces pues por políticas de la empresa, muchas veces el backup, digamos, está en responsabilidad del área de sistemas, no está en responsabilidad de ustedes, pero no es por demás que ustedes sean ordenados con el tema.
Ojo con las noticias falsas, esto se está viendo bastante y las noticias falsas se ven constantemente y muchas veces a veces sacan una noticia y lo que les decía, nos volvemos partes de la cadena. Por ejemplo, esta fue una típica foto de alguien que estaba tomando una foto en una de las Torres Gemelas y en el momento venía el avión que chocase con ellos. Pues entonces se tomó esa foto ahí justo en el momento, ¿cierto? Y entonces, bueno, es ilógico el tema. Entonces tengan en cuenta con esto, tengan en cuenta con los famosos deepfakes, existe ya software de inteligencia artificial que te permite clonar el rostro y le permite colocar cualquier rostro, ¿cierto? O en el peor de los casos te permite la voz también, o sea, colocar la voz de una persona. Entonces vamos a llegar a un ataque futuro, ya les voy a mostrar. Pongan en cuidado a esto que es un caso que hemos tenido. O sea, tenemos un momento uno donde tenemos a una chica llamada Martina Fernández, es una argentina de 25 años, es publicista, le gusta el deporte, el cine y le gusta viajar. Tenemos el caso de Miguel Cruz, que es mexicano, 26 años, arquitecto, le gusta el deporte y le gusta viajar y le gusta leer también. Y digamos que ellos desde cada país se metieron a un sitio de citas, ¿cierto? De citas por internet, y obviamente ellos compaginaron, hicieron matching, o sea, cada uno se creó su perfil. Este es el perfil de Martina, ¿cierto? Es un perfil muy bien hecho, ¿cierto? Y este es el perfil de Martín, ¿cierto? Que también es un perfil muy bien hecho, y obviamente ellos hicieron matching, y en el momento pues comenzaron a mandarse mensajitos y todo eso hasta que llegaron a un punto y comenzaron obviamente ya compartirse los números celulares y hablaron de forma más directa, ¿cierto? Pero entonces llega un momento dos donde ya él le dice, bueno, dígame, muéstrame fotos suyas, ¿cierto? Fotos que fue generadas en algún momento, entonces ella le manda fotos y él también hace lo mismo, o sea, le manda varias fotografías, ¿cierto? De diferentes etapas de la vida de él y de todo, pero mire que estamos hablando del mismo Martín Cruz que tenemos acá, o sea, el mismo, exactamente el mismo de las mismas personas, o sea, tanto de Martina como de Martín, y aquí vemos ese reflejo. O sea, ahí está Martina y ahí está Martín, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces empezamos a ver. Empiezan a generarse en videos, con ellos mismos, ¿cierto? A generarse en videos y hacer mímicas, y lo mismo él, ¿cierto? Y listo, y llegan a un momento 3 donde pues, quieren conocer obviamente más de su vida, más de sus cosas, ¿cierto? Entonces ella le manda la foto preferida que ella tiene, ¿cierto? La foto preferida, ella es argentina, entonces su típico sombrero gaucho, y él le manda la foto preferida de él, que está por allá en el polo, ¿cierto? Con los pingüinos y todo eso, entonces, digamos, empiezan ya a conocer su círculo de amigos. Obviamente, ve aquí está Martina, es ella, entonces su círculo de amigas y él con su círculo de amigos, ¿cierto? Entonces, mire que pues, digamos que todo es como muy creíble. El tema con esto es que obviamente comienzan a ya inclusive a compartirse en cosas más íntimas, ¿cierto? Y pues obviamente eso no lo va a mostrar porque había unas fotos, bueno, había unas fotos aquí que realmente eran desnudas, pero ya les cuento qué pasaba ahí. Entonces llega, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Ya se comparte inclusive audios, ¿cierto? Se comparten audios, no los tengo acá, pero la conclusión final es cuál de todo esto. Ustedes han escuchado un término conocido como inteligencia artificial, ¿cierto? Que está muy de moda. En este caso, la inteligencia artificial, todo lo que ustedes vieron ahí fue generado por inteligencia artificial. Hay una página que se llama esta, que ustedes ven acá, que se llama This Person No Existe, This Person No Existe, y cada vez que yo lo doy enter a esta página, me genera un rostro. Y este rostro que genera no es un rostro que existe, es un rostro que se genera basado en inteligencia artificial, o sea, que él me está generando un rostro cada vez. Ahora, yo con este rostro, con este, por ejemplo, con este que me acabo de generar, pues automáticamente a través de Reface llego y agarro cualquier video, cualquier cosa que me encuentre y le coloco ese rostro. Con Google le puedo, por ejemplo, simular la voz. Con WhatsApp le puedo simular los chats. Con Flickr puedo generar audio y video sin algún problema.
Y inclusive con Dennude, que es una herramienta de inteligencia artificial, esta herramienta lo que hace es que agarra cualquier fotografía y le quita la ropa. O sea, pásale usted la fotografía que es fea y ahí mismo le quita la ropa. Entonces, mira hasta dónde llega la inteligencia artificial. Entonces, el futuro de alguna manera de los ataques va a ser muy claro y va a ser que una persona te va a hacer una audiollamada simulando ser tu jefe, ¿cierto? Donde te dice, por ejemplo, el jefe salió de la empresa, entonces te recibiste una llamada, es el jefe, una audiollamada, y le dice, ve, mira, hazme un favor, es que dejé mi portátil ahí en el escritorio, ¿por qué no bajas y me lo entregas ahí en el carro, que lo tengo en la portería, un carrito azul que me están esperando y él me trae el portátil, dale. Y como es una orden del jefe, pues hay que hacerlo. Pues vamos a tener que buscar mecanismos para corroborar ese tipo de informaciones, porque eso estamos a un pasito de llegar a ese tipo de cosas, a que entreguemos información a un desconocido, que porque recibimos una llamada que fue generada por inteligencia artificial. Entonces, tengamos cuidado con eso. ¿Listo? Bueno, para ir terminando y dejando como un espacio de preguntas, básicamente yo les dejo los factores de preocupación. Si su equipo se ha puesto más lento de lo normal, se abren ventanas o se ejecutan aplicaciones solas, se mueve el puntero del mouse, algún contacto le llegó un correo suyo, usted no recuerda haberlo enviado, algún desconocido lo ha contactado solicitando credenciales de acceso, ha iniciado una sesión en un sitio web y ha salido un error, el LED de la cámara del computador se enciende, o sea, cualquiera de esas cosas que le sucedan, o sea, en caso de que le suceda eso, pues entonces simplemente llame a su ingeniero de confianza, a su técnico, y mire a él porque algo puede estar pasando. ¿Listo? Les dejo un checklist, esto se los comparto a través de Vax, les dejo un checklist con todo lo que es la protección. O sea, ¿qué deben de tener en cuenta para proteger el navegador? ¿Qué deben de tener en cuenta para gestionar contraseñas? ¿Qué deben de tener en cuenta para doble factor de autenticación? ¿Qué deben de tener en cuenta para las soluciones de seguridad mínima que ustedes deben de tener en cada equipo? ¿Cierto? ¿Qué deben de tener en cuenta con las actualizaciones? ¿Qué deben de tener en cuenta como en las copias de seguridad? ¿Qué deben de tener en cuenta al conectarse a una red Wi-Fi pública? Que lo más importante es sentido común, o sea, tenemos que tener sentido común. Pues para todo este uso, cómo protegemos a nuestros menores y listo. ¿Listo? Bueno, básicamente esa era la charla que les tenía. Espero que les hubiera gustado y si tienen alguna pregunta, entonces dejamos un espaciecito de unos 10 minutos para preguntas, entonces bien puedan. ¿Listo? Hola, hola, sin preguntas. Ah, por acá. Listo, empiezo a resolver las que están por el chat. ¿Listo? Entonces, empiezo por la primera. Dice, buenas tardes, quisiera saber qué tanta incidencia para la ciberseguridad puede tener usado el modo incógnito por el que navega. Lo que pasa es que el modo incógnito te lo puedo explicar aquí, te lo puedo explicar acá. El modo incógnito no te garantiza la privacidad exclusivamente de la información. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando uno navega, por ejemplo, si tú notas acá, yo cargo una página que se llama ipinfo.io y esto automáticamente me dice cuál es mi dirección IP. Entonces, mi dirección IP es esta. Esta es la dirección IP. Ojo, yo no estoy en el Will, esto es porque el proveedor me está entregando esta dirección IP. Pero en el momento que yo le digo, ve, navégueme a través de una nueva ventana privada y yo le vuelvo a cargar esa dirección IP, automáticamente él me vuelve a entregar la misma dirección. O sea, no estoy garantizando que me cubra, digamos en este caso, mi identidad, por decirlo así, ante Internet. Pero entonces digamos que esto, la navegación anónima, privada me sirve es para que no se queden con mis datos, o sea, con las cookies o con todo eso, es para lo único que me sirve. Si yo quiero tener ya lo que se llama una privacidad total, pues normalmente uno lo que utiliza son servicios de VPN. Entonces, en este caso yo puedo tener un servicio VPN donde yo me puedo conectar, por ejemplo, yo tengo aquí varios servicios donde normalmente yo me puedo conectar al país que yo quiera y hacerme pasar como que yo estoy en ese país, ¿cierto? Entonces, esto sí te garantiza de alguna manera la privacidad, o sea, la privacidad, digamos, inclusive de la identidad. Básicamente es eso. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Decía, o sea que la navegación privada modo incógnito es más seguro a la hora de ejecutar alguna, no tanto transacción o compra, más bien cuando estoy navegando como por ocio. O
sea, es un poco más segura, porque normalmente el mero hecho de navegar, por ejemplo, en un sitio, al otro día me está llegando publicidad sobre el sitio. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es, digamos, prevenir eso. Tengan en cuenta que cuando, y aquí viene para el caso de Robin que me hizo ese comentario, algo muy importante. El equipo de la empresa con el cual yo hago los pagos financieros, o sea, el de nómina o algo, debería ser un equipo que no se utiliza para otra cosa diferente a eso. Que es el mismo equipo donde la contadora pues hace la parte de contabilidad y llega, también consulta sus correos al mediodía, entonces a ella le gusta ver videos y ver videos. O sea, esta operación financiera la tenemos que separar de ahí, ¿cierto? Es una buena práctica. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede explicar qué son los archivos confiables como SS? Ojo, cuando a ti te llega por internet un archivo, como lo mostramos acá por internet, que te llega un archivo cualquiera, si usted le ve un punto .exe, téngale miedo. O sea, cuando te llega por correo electrónico, o sea, téngale miedo porque ese archivo normalmente no es un archivo, digamos, legítimo. Y ese archivo normalmente lo que puede tener por dentro es un troyano que te puede estar robando, digamos, robando la información de la empresa o algo. Entonces, la forma de detectarlo, o sea, pues la idea de la forma de detectarlo es que tengan mejor en cuenta lo primero que les dije, o sea, que traten de pasar el puntero del mouse por los sitios, o sea, que ustedes pasen el puntero del mouse y que si aquí les escribió una empresa llamada PayU, pues aquí diga PayU, pero aquí no dice PayU, dice otra cosa diferente. Entonces, en esto no voy a confiar. En el caso de esos archivos, por ejemplo, aquí llega y me dice, no, es que M. Muñoz de Gmail mandó un correo, currículo vitae, y bueno, por alguna razón me tocó abrirlo, pero resulta que cuando abro el correo veo que dentro del archivo hay un punto .exe. Entonces ahí es donde tengo esto, ahí mismo lo cierro inmediatamente y no lo abro, o sea, no le puedo dar doble clic a este archivo porque con plena seguridad que se me va a ejecutar algo. Y ojo, es muy importante, esto es muy común, no sé si lo tengo acá, mostrar si les puedo mostrar acá en mi cuenta personal. Si cuando uno se mete, por ejemplo, en mi caso, la de Gmail, si yo me meto a spam, tengan la cantidad de tu crédito en Coppel, tan fácil que no lo creí, de clic acá, o sea, ese clic acá es súper peligroso. Entonces, mire lo que les dije ahorita. Se supone que si se llama en Coppel, que se llama leansars.com, porque cuando paso el puntero del mouse, mírelo ahí, paso el puntero, si ustedes miran abajo, aparece una TIN-URL complex, o sea, una URL totalmente diferente. Entonces, digamos que ahí es donde yo tengo que sospechar, pues, por ejemplo, esto me llegó a Spawn, entonces, claro, debería ser así, pero de esto te está llegando todos los días, todos los días. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Me puede explicar? Listo. ¿Los navegadores del antivirus sí son totalmente seguros? Sí son seguros los que ofrece el mismo antivirus, sí pueden ser seguros. El problema es que muchos de ellos no me cargan todos los sitios. Y me parece muy acertada, digamos, esa pregunta, porque aquí les voy a explicar qué hago yo personalmente. Por ejemplo, todo lo que son las tareas que yo hago de auditoría, de hacking ético, de pentesting, de seguridad, o sea, porque digamos que mi empresa se dedica a todo eso, lo que son test de vulnerabilidades a nivel empresarial, todo eso lo hago con este navegador que se llama Firefox. Todo eso lo hago con este navegador. Todo lo que es la parte de Gmail, o sea, todo lo que es Gmail, todo lo que es Google, mejor dicho, que se queda con Google, lo hago con este motor de búsqueda que es Chrome. Y no hago otras cosas diferentes. O sea, yo no me meto aquí a mi cuenta de PayPal, ni me meto aquí a la cuenta de LinkedIn, ni me meto aquí a la cuenta de Facebook, no lo hago por acá. ¿Por qué? Porque normalmente Google está demostrado que hace rastreo. Entonces Google de alguna manera, cada vez que ustedes están utilizando Google para muchas cosas, de alguna manera ellos están rastreando eso. Entonces no me está garantizando privacidad. O sea, lo hago solamente para mis correos electrónicos. ¿Listo? Eso, entonces, tengo con el que trabajo, con el que hago mis pruebas de seguridad, tengo con el que solamente leo mis correos electrónicos, pero tengo otro, que es este correo se llama Brave, es este que ustedes ven acá,
se llama Brave, y este es uno mucho más personalizado, que este sí es ideal para hacer esas transacciones financieras, para hacer sus cosas personales. ¿Por qué? Miren esto. Él normalmente activa un escudo, es este leoncito que ustedes ven acá. Entonces, cuando yo ya navego, por ejemplo, me voy a meter a Facebook, me voy a meter www.facebook.com. Cuando yo me meto a Facebook, noten ustedes que él de entrada dijo acá, 1, 2, 3, van 3. O sea, de entrada, ¿qué hizo? Él automáticamente me castigó unos rastreadores que están evitando de que la página de Facebook trate de rastrearme. Y si yo quiero ver más información, pues claro, ahí me está diciendo que son los rastreadores y que me está, ¿cierto?, llegar a saber eso. Entonces, para mí, uno de los mejores navegadores para uso personal y personal financiero. O sea, este no es para meterme a chatear en WhatsApp. Este no es. Este no es para meterme a Netflix a ver películas. No lo utilizo para eso. O sea, este lo utilizo solamente para mis cosas personales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, gracias por esa pregunta. ¿Me puede explicar nuevamente los archivos? Nuevamente de los archivos, ya los navegadores del antivirus sí son totalmente seguros, pues depende del antivirus. Bueno, ahí lo que le decía es lo del antivirus. Ahí depende es del antivirus, porque hay antivirus que lo pueden instalar, por ejemplo, Kaspersky, Sophos, No32, pero bueno, ahí sí se los dejo a gusto de ustedes. ¿Listo? No vamos a hablar aquí de marca. Actualmente, ¿cuál es el navegador con más vulnerabilidades? Pues digamos, no tanto con más vulnerabilidades, sino más seguro, y se los acabo de responder en este momento. Para mí es el Brave. Con más vulnerabilidades, pues realmente las vulnerabilidades casi que no son del navegador, sino de los sitios que visita, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Listo? Entonces creo que es todo. ¿Vale? Entonces les agradezco la participación, les agradezco mucho haber estado acá y bueno, esperamos vernos en otro